El llanto del Nahual de Tlaxcala, relato de la aterradora bestia que bajaba del monte. Jesús bendito, esos aterradores llantos no eran humanos. Por eso con miedo me arrastré para ver qué rayos estaba por allí. Y lo que miré esa madrugada, al día de hoy no lo logro sacar de mi mente. Allí en el patio, a la altura de los corrales, estaba una bestia semihumana, pero lo más parecido a un hombre lobo, con cruza como de un ser humano, solo que lloraba de una forma aterradora. Esta bestia se estaba revolcando en el suelo, y a cada momento se convertía más y más en esa aterradora bestia híbrida. Buenas noches. Les quiero contar que mi abuelo es de campo, y por un tiempo se hizo cargo de mí, ya que en esos años mis padres se fueron de indocumentados a los Estados Unidos. Para eso corría el año de 1989, y fue que me quedé a vivir en un ranchito del estado de Tlaxcala con el abuelo. El lugar era grande, y frente a la casa había una milpa muy enorme. Curiosamente, en ese pueblo de los años 80 pasaban infinidad de cosas extrañas, las cuales les quiero contar esta noche. Por ejemplo, por las tardes el pobre de mi abuelito no dejaba de mirar al cielo, y cuando le pregunté que por qué hacía eso, me dijo que estaba esperando el momento indicado en que aquella bestia bajara del monte. Yo le pregunté, ¿aquello? Él se puso nervioso y ya no me contestó. Bueno, pues esa tarde, el abuelo corrió apurado a meter el ganado, empezando por los borregos, y ya antes de las 7, también nosotros debíamos estar encerrados. Por mi parte, por ser de la capital, yo nunca entendí qué rayos era todo eso, pero curiosamente, un 13 de mayo, estábamos alistando maletas, porque nos íbamos para Otatlán, y que supuestamente allí teníamos unos familiares. Creí que el abuelo estaba loco, pero no, porque días después comprobé por qué hacía todas esas cosas. Les cuento que una madrugada el abuelo se sintió muy mal. Como era diabético al parecer, se le había elevado el azúcar en la sangre y su vida corría peligro. Para eso serían como las 2 de la madrugada. Y fue que salimos a buscar un médico en su vieja camioneta. Pero por desgracia, esta no quería prender. Después de empujar logró encender. Y cuando ya habíamos avanzado, como medio kilómetro, por entre las milpas se escuchó como si un animal devorara algo. Pero también se veían como las hojas y ramas de los árboles se agitaban bruscamente. Para nuestra mala suerte, la camioneta se apagó totalmente, y ahora sí no respondía con nada. Segundos después escuché, como si algo gruñera entre la oscuridad. Por su parte, mi abuelito rápido sacó un Cristo que traía cargando en la camioneta, y me dijo unas palabras que jamás olvido. Mira, hijo, si no sabes rezar, aquí vas a aprender. Amigo Chimo San Juan. De inmediato el abuelo sacó de su pantalón algo y me lo puso. Y era un ojo de venado, junto con una pulsera roja. Bueno, pues cuando esta bestia ya se estaba manifestando totalmente de ahí de entre la oscuridad, el abuelo me gritó que no tuviera miedo y que sería testigo de algunas cosas pocas vistas por los seres humanos. Él me dijo que eso que se estaba aproximando era un nahual, una maldita bestia híbrida del estado de Tlaxcala, una criatura mitad humana, pero también mitad bestia. No sé por qué, pero por alguna extraña razón, yo no tenía miedo. Lo mío era curiosidad, ya que yo no sabía qué rayos era un nahual. Voy a ser honesto, esa bestia aún no salía del todo, pero emitía unos impresionantes gritos, unos que no eran totalmente humanos, y que también nunca había escuchado en mi vida.
Eso que estaba escondido atrás de los matorrales lloraba muy feo y hacía una especie como de gruñido, como si fuera una bestia. Pero por el tamaño del sonido y por lo inquieto que estaba, imaginé que era un oso o posiblemente hasta un toro que estaba mufando. Pero la verdad de las cosas, eso era algo diferente, algo que estaba destrozando los árboles con una tremenda furia. Se calmó por unos minutos y noté que mi abuelito, a pesar de su dolor, no dejaba de rezar el pobre. Solo que a estas bestias no les hace nada un rezo o una simple oración cristiana. Pues en ese momento, el abuelito cambió de rezo y empezó a decir la oración de la Magnífica, seguido de un Padre Nuestro. Y cuando la terminó a la perfección, parecía que esa cosa o bestia se estaba quemando y era como si le doliera todo el cuerpo, porque comenzaba a soltar gritos y gruñidos, y además lloraba como si fuera un hombre, y por último, gritaba como si le estuvieran arrancando la vida. En ese preciso momento, mi abuelo me advirtió que jamás alzara la vista del suelo, es más, que ni siquiera abriera los ojos, porque la bestia, al ver la luz de mis córneas, me podía llevar con él. Yo era muy curioso y terco, y aquí no me importó nada, mucho menos, porque el abuelo ya me había dicho que no lo hiciera, pero yo quería ver qué diablos era eso que estaba enfrente. Te cuento que fue tanta mi desesperación que cuando sentí que la bestia nahual arañaba la camioneta, que se me ocurre abrir los ojos. Se los juro por Dios, eso que miré era una cosa de más de 2 metros de estatura, con un impresionante físico. Su pecho era musculoso, eso sí, no tenía orejas ni cola, y era mitad perro, pero también mitad ser humano. Madre mía, Cristo bendito. Esa bestia cuando se sintió observada, de un salto brincó arriba del toldo de la camioneta, y segundos después, corrió por el bosque, a donde desapareció para siempre. Lamentablemente, el abuelo falleció del dolor que sentía, y no supe en qué momento, pero el pobre dejó de vivir. Del miedo ya ni me bajé de la camioneta, y me esperé a que amaneciera bien. Como somos gente de rancho, mi familia y abuelos tienen el don para ver cosas, y también ellos sabían que eran los brujos tlaxcaltecas, aquellos curanderos que lloraban como bestia. Pero bueno, pasó el tiempo, y años después descubrimos que mi hermano y yo heredamos una especie o una condición extraña llamada don, pero que no debíamos de aprender o desarrollar al 100% o a la perfección. Y cuando una vez le pregunté a los tíos, igual a mi padre, que qué cosa éramos nosotros, este se espantó y me dijo que esa noche, aquello que nos atacó, era algo parecido que solamente nosotros podíamos ver. Pero bueno, fue entonces que mi tío, el más grande, me dijo que eso que se había aparecido aquella vez era un licántropo nahual y que era otro brujo curandero del estado de Tlaxcala, uno que lloraba como bestia, uno que todas las noches molestaba especialmente al abuelo y se dedicaba a robarle animales y a dañarle sus cultivos. Pero bueno, el abuelo como que también fue brujo y curandero en sus años, pero jamás hizo cosas malas. Él no quiso enfrentarlo, hasta que lamentablemente sucedió eso, y el viejo perdió la vida. Para terminar con mi relato les voy a contar que esa no fue la única vez que me encontré de frente con un nahual. Por el contrario, en el estado de Tlaxcala, en Huamantla, en Cacaxtla y en Otatitlán, años después nos topamos con otros, con unas cosas aterradoras y feas, con unos nahuales que se salen de la realidad. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Alejandro Cova Hernández.